Continuamos entonces con esta primera explicación, este primer ejercicio. Entonces, fíjense que en este caso, ustedes están observando que hay algo interesante y es que siempre, bueno, este es un ejercicio sencillo porque básicamente nosotros le estamos calculando el área a un semicírculo. Entonces, de geometría elemental, nosotros tenemos que recordar que si tenemos una circunferencia completa, imagínense que esto está muy feo. Tenemos una circunferencia, imagínense que esto es una circunferencia, tiene un círculo, tiene un centro allí. Entonces, el radio de la circunferencia es la longitud del centro a cualquier parte del borde. Esto nosotros lo conocemos como radio, ¿ok? Este es el radio. Entonces resulta que el área de toda esta circunferencia para nosotros o para ustedes debe ser conocido que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre si el radio en este caso es 1? Entonces, ¿cuál será el área de toda la circunferencia? Si el radio vale 1, pues el área en este caso nos queda pi por 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, eso es exactamente pi. Es decir, el área de un círculo de radio 1 es pi. En este caso nosotros calculamos el área de la mitad del círculo. Si yo estoy calculando el área de la mitad del círculo, es decir, vamos a imaginar que estamos calculando el área solamente este pedazo. Si estamos calculando el área de esta porción, solamente el área de esta porción, es decir, estaríamos calculando el área de la mitad del círculo. Entonces, aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos decir que esto es el área, podemos escribir así de la mitad del círculo. Entonces, esto sería la mitad. Por lo tanto, aquí, pues, ¿cuál sería el área de la mitad de ese círculo? Geométricamente, de acuerdo a las fórmulas que yo conozco de primaria, diríamos que el área es igual a pi medios. Y justamente con todo este cálculo que nosotros hicimos acá, con todo este cálculo, nosotros pues concluimos acá exactamente que el área es pi medio. Entonces, esto tiene, este primer ejemplo que les estoy mostrando, es simplemente para que ustedes hagan una conexión con lo que alguna vez vieron, en este caso de área de una semicircunferencia, de que estos cálculos con integrales pues realmente tienen sentido el resultado que me está dando, ¿sí? Realmente pues estas fórmulas que ustedes tienen de primaria son fórmulas que se obtienen a partir de las integrales. Obviamente en primaria pues no se dan integrales, pero de allí salen esas fórmulas. Simplemente nos dicen esto y ya, eso es todo. Bien, pero aquí está la razón de esta fórmula. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, un segundo ejemplo podríamos tener acá. Encuentra el área bajo el gráfico de la función x cuadrado más 2x sobre el intervalo 0, 2. Haga una representación gráfica de la región. Mire, aquí nosotros vimos en la parte anterior que cuando iniciamos con gráficos nosotros vimos el gráfico de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tengo ahora x al cuadrado más 2x en este caso, pues resulta ser de que nosotros podemos hablar de traslaciones, traslaciones hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Es decir, si yo tengo una función, ¿verdad? Vamos a imaginar que tengo esta función x cuadrado, esta es la función x cuadrado, ¿verdad? Resulta que yo puedo trasladar esta función x cuadrado, voy a colocar aquí, esta se llama x cuadrado. Resulta que esta función yo la puedo trasladar hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Si yo la traslado
hacia la derecha, por ejemplo, esta misma función, yo la puedo trasladar hacia la derecha. Si yo traslado esa función a la derecha, me va a dar la misma, idénticamente, es decir, la misma función idéntica, pero va a tener esta forma. ¿Ok? Va a tener esta forma aquí. Es decir, es la misma función, pero lo que hicimos fue moverla desde 0 hasta A. Si se dan cuenta aquí, este punto que se llama el vértice de la parábola, yo lo moví a unidades a la derecha. Entonces resulta que esta nueva función que está aquí, se llama o tiene como ecuación y igual a x menos a elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo x menos a elevado al cuadrado, resulta que eso uno lo interpreta como que la función x cuadrado la movió hacia la derecha, siempre y cuando la cantidad que esté aquí es negativa, porque si aquí me aparece positiva, entonces quiere decir que la movimos hacia la izquierda. Entonces tenemos movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha, traslaciones horizontales hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ok? Por ejemplo, si yo aquí la quisiera mover a este punto, que llamo, por ejemplo, un punto C, entonces yo escribiría aquí esta función, vamos a llamar que esto es x más C elevado al cuadrado. ¿Ok? Esta sería la representación gráfica de esta función. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este es negativo. Entonces, me quedaría esta representación. ¿Ok? Bien, en este caso, nosotros vamos a continuar con esta partecita. Déjenme esto. En este caso, pero las gráficas también yo las puedo mover hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, esta misma gráfica que está acá, yo la puedo mover hacia la parte, vamos a imaginar que la movamos hacia la parte de abajo, esta gráfica. Es decir, de manera vertical, yo la puedo mover hasta un punto acá. Por ejemplo, vamos a continuar aquí el eje. Aquí está el eje. Vamos a imaginar que aquí está un punto. Vamos a llamarlo este 0. Vamos a llamarlo que este es el punto B. ¿Sí? Y entonces yo puedo mover esta gráfica hacia abajo. Es decir, yo puedo hacer esto. Es la misma gráfica, lo único que yo lo que hice fue bajarla. Entonces, esto me va a dar otra nueva ecuación. ¿Y cuál va a ser? Va a ser x menos a al cuadrado más b. Aquí estamos diciendo que b es un número negativo, pues porque se ubica debajo del 0. Entonces, bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos, si tenemos esta función que está acá, esta función, yo la puedo desplazar hacia arriba o hacia abajo. Si el b es negativo, pues simplemente coloco x menos al cuadrado más b. ¿Ok? Si el b es positivo, es decir, si es un número positivo y yo la quiero bajar b unidades, pues yo le coloco el menos b. Todo depende del valor de b. Aquí estoy tomando b negativo, entonces obviamente este resultado, esta partecita es negativa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Que ustedes se den cuenta de que las parábolas no solamente tienen esta representación como función, sino que cuando nosotros hacemos traslaciones, comienzan a aparecer expresiones como esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, nosotros nos están dando esta función, y igual a x al cuadrado más 2x. Es decir, tengo esta función que está acá. Si nosotros queremos saber qué función es esta, simplemente el hecho de tener x cuadrado ya me dice que es una parábola. Pero el hecho de que tenga aquí un más 2x me dice que es una parábola que está trasladada. No sé en qué parte, pero está trasladada. ¿Cómo hago yo para saber eso? Simplemente lo que hago es, a partir de acá, yo completo cuadrado. ¿Ok? ¿Qué significa completar cuadrado? Completar cuadrado significa escribir
esta expresión de tal forma que se pueda ver de esta forma, que aparezca x más un número al cuadrado y más otra cosa. ¿Cómo se completa cuadrado? Pues para completar cuadrado nosotros lo que hacemos es, si tengo esta expresión, les voy a explicar aquí rápidamente, el procedimiento es, a esta x le quito el cuadrado y lo escribo sin el cuadrado. Aquí está la x. A este signo positivo lo vuelvo a colocar aquí. El 2 que aparece al lado de la x lo divido entre 2. Si aparece 3, también lo divido entre 2. Coloco 1. Elevo al cuadrado. Y aquí yo voy a hacer una resta. Aquí yo voy a restar el numerito que me dio aquí como resultado, yo lo voy a restar aquí, pero lo coloco aquí al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente pues esto es lo que me da aquí, porque menos 1 al cuadrado es 1, con este menos me da menos, entonces me está dando esta expresión. ¿Qué me dice esta expresión? Que esto es una parábola, ciertamente, pero ¿cómo hago para entender en qué parte se encuentra? Pues miren, tengo x más 1 al cuadrado. Si aquí aparece un número positivo, si dentro aparece más, resulta que la parábola está trasladada hacia la izquierda. Y si aquí aparece número negativo, resulta que la parábola está trasladada hacia abajo. Es decir, que el numerito que aparezca dentro de los paréntesis, esto que está acá, me indica traslaciones hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el número que ustedes tengan por fuera de todo el cuadrado indica traslación hacia arriba o hacia abajo. Si el número es positivo, traslaciones hacia arriba. Si el número es negativo, la traslación es hacia abajo. En este caso, la traslación es hacia abajo. Y aquí, si el número es positivo, pasa lo contrario. Si es positivo, traslación hacia la izquierda. Si es negativo, traslación hacia la derecha. Ya vamos a ver cómo queda este gráfico. Es decir, que ustedes tienen la función x cuadrado. Originalmente es esta que está acá. Bueno, aquí no. La función x cuadrado es esta. Esta es la función x cuadrado. Y entonces, ¿qué ocurre? Ustedes quieren graficar esta función. Ojo, esta función es x cuadrado. Yo quiero graficar la función x más 1 cuadrado menos 1. ¿Y cómo hago para graficarla? Lo que hago es, esta función yo la voy a correr una unidad hacia la izquierda. Es decir, va a ser la misma función, pero aquí. Aquí la voy a dibujar. Vamos a hacerla así, un poco así. Bueno, así. Es la misma función. Y este menos 1 que aparece acá, me dice que la corra hacia abajo. Entonces, por acá aparece menos 1. Y entonces lo que hago es ahora la función igualita como está acá, pero entonces lo que va a hacer es bajar. Es decir, va a ser algo así y va a ser algo así. Esta es la función que yo necesito. Esta que está acá, la última. Vamos a hacerle otro color. Esta función. Fíjense que sigue siendo una parábola, pero no es como la que teníamos inicialmente aquí en el eje XY, es decir, con origen XY. No es. ¿Y por qué no es? Bueno, simplemente la razón está aquí. Este 2x lo que está haciendo es que esa parábola se vaya para otro sitio. Bueno, ¿qué necesitamos entonces nosotros? Nosotros queremos calcular el área entre el intervalo 0, 2. Entonces, para ello, pues, lo primordial es que nosotros, fíjense, voy a borrar todo esto. Aquí tengo el gráfico. Dijimos que por aquí pasa la función. Creo que pasa por 1, por aquí. Bueno, no sé, hace algo así. Viene así y luego viene así. Entonces, ¿qué es lo primordial para nosotros? Bueno, otra cosa importante es lo siguiente. Recuerden que este es el eje Y y este es el eje X. Aquí lo importante también de una gráfica es conocer los cortes. Los gráficos normalmente, bueno, algunos gráficos tienen cortes con los dos ejes, otros gráficos simplemente con un eje y otros gráficos pues ni siquiera cortan los dos ejes. Entonces, lo primordial
para nosotros es saber en qué parte o en qué número los gráficos cruzan al eje X y en qué parte los gráficos cruzan al eje Y. Eso también es primordial porque eso nos permite ubicarnos. Recuerden que yo quiero calcular el área bajo esta curva y me dicen sobre este intervalo. Entonces yo necesito saber exactamente por dónde atraviesa la curva para yo poder dibujar aquí el intervalo. Yo aquí tengo que dibujar el intervalo 0,2. Yo necesito ubicarme bien para no cometer errores y no dibujar mal el gráfico. Entonces, lo que hago en esta primera parte es calcular el corte con el eje X y con el eje Y. ¿Cómo se calcula el corte con el eje X? Si yo tengo esta función que está acá, o esta, no importa con cuál trabaje porque son las mismas. Si tenemos estas dos funciones, resulta que para calcular el corte con el eje X, es decir, yo quiero calcular este corte que está acá y este corte. La gráfica corta en dos partes. Nosotros tenemos que confiar en el gráfico. ¿Okay? Este gráfico me dice que hay dos cortes. Quiere decir que cuando yo saque las cuentas, me tienen que dar los dos cortes. Entonces, bueno, ¿cómo hago para sacar esos cortes? Pues simplemente ustedes hacen y igual a 0. Es decir, en esta ecuación original, ustedes reemplazan la y por el 0 y les queda esta ecuación que tienen aquí, x cuadrado más 2x. De aquí yo puedo sacar factor común x y me queda x por x más 2 igual a 0. Y luego aquí hay una propiedad importante que estamos usando y es que tengo multiplicación de dos factores que son iguales a 0 o la multiplicación de estos factores son iguales a 0. Esto me dice que para que una multiplicación sea igual a 0 quiere decir que cada factor debe ser 0. Entonces, puede ocurrir que x sea igual a 0, que fue lo que me dio acá, o puede ocurrir que x más 2 sea igual a 0. X más 2 sea igual a 0. Y entonces, si yo despejo la x, esto me va a dar x igual a menos 2. Por eso es que yo coloqué directamente aquí x igual a menos 2. A todas estas resulta ser de que los cortes del gráfico con el eje X ocurren cuando X vale 0 y cuando X vale menos 2. Es decir, este puntico que está acá en el eje X es menos 2 y este resultaría ser que debería ser 0. ¿Qué me quiere decir esto? Que el gráfico que yo hice aquí no está bien hecho. ¿Por qué razón? Porque el gráfico tendría que pasar por el 0, que es este puntico. Estas cuentas las hice yo de manera analítica, es decir, a través de la ecuación yo saqué la información y gráficamente no lo hice bien. Entonces, esto me dice que no puedo hacer esto, simplemente tengo que hacer los dibujos bien, por eso es que a pesar de que ustedes grafiquen, muchas veces los gráficos no me pueden decir algo con respecto a lo que realmente es. Este gráfico me dice que pasa por aquí, aquí llega al menos 1, 1 y comienza a subir, atraviesa el 0. Tiene que pasar por 0, por lo que hicimos aquí. Entonces, aquí hemos calculado los cortes con el eje X. Y entonces, directamente, ahora sí, ¿cuál sería el corte con el eje Y? Si ustedes se dan cuenta, pues ya tengo que este corte preciso con el eje X, la gráfica corta aquí, pues fíjese que este puntico es el 0, 0. Tan 0 para la X como 0 para la Y. Quiere decir que esta misma gráfica corta al eje Y nuevamente en 0. En otras palabras, esta gráfica corta al eje X en 0 y en otro punto más, pero al eje Y, de acuerdo al gráfico que estoy observando, también atraviesa al eje Y por el punto 0. Igualmente, este cálculo nosotros lo hicimos acá. Por acá viene el cálculo con el eje Y. Observe. Para calcular el corte con el eje Y, ahora lo que hago es tomar X igual a 0. En la ecuación original, reemplazo la X por el 0. Cuando yo reemplazo la X por el 0, obtengo 0. Aquí pues puedo visualizar un mejor gráfico. Entonces fíjense cómo viene la parábola de esta forma. Y pues ahora tener un gráfico o tener el gráfico de esta función en este tipo de ejercicio es muy importante, porque aquí me va a permitir reconocer cuál es la región o cuál es el área que yo estoy calculando.
voy para la pregunta y me dice, calcule el área bajo el gráfico de esta función sobre el intervalo 0,2. Entonces yo necesito ubicar acá y observar que el intervalo 0,2 está aquí. Aquí está el 0 y aquí está el 2. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes se van a imaginar una línea por acá, derecha, que llegue desde el 2 y bueno, hasta que se consiga la gráfica que va a ser por aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Y por aquí, pues, puedo trazar otra línea, pero no se va a conseguir más nada la gráfica, sino aquí. Entonces, esto me permite hacer esta región. ¿Ok? Y debajo de la curva, bueno, aquí debajo de la curva. Entonces, ¿cuál es el área que yo estoy calculando o que quiero calcular? Justamente es todo lo que está aquí. Bajo la gráfica sobre el eje X y que no se pase del intervalo 0,2, que se mantenga en el intervalo 0,2. Bueno, una mejor gráfica de esa área está aquí. Justamente eso es lo que yo quiero. Yo quiero calcular el área de esta región. Entonces, bueno, pues este es el problema geométrico. Tengo mi gráfica, tengo la región que yo quiero calcular el área. Y entonces, ya conociendo el problema geométrico, porque muchas veces nos piden la gráfica de esa función y determinar de dónde tenemos que integrar, a partir de eso ya yo aplico la fórmula. Entonces, ¿qué me dice? El gráfico está por encima del eje X, entonces aplico la integral. Quiero calcular la integral del intervalo, el área del intervalo 0,2 de la función bajo la curva. Entonces, simplemente esto es la integral de 0 a 2 de x cuadrado más 2x por dx. Y entonces, esto que está acá, aquí me faltan unos paréntesis porque este dx va para los dos, acá. Entonces, ya aquí ustedes lo que hacen es integrar. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 más la integral de 2x es x al cuadrado, 2x al cuadrado sobre 2. Y bueno, evaluamos entre 0 y 2 y obtenemos este resultado. Sacamos cuenta, obtenemos 20 sobre 3. Es decir, que el área de esa región es 20 tercios unidades cuadradas, el área de esta región. Entonces, simplemente, o sea, todo el proceso se encuentra en yo reconocer la gráfica, porque en muchas partes, en muchos ejercicios, me van a pedir grafique la región a la cual le vamos a calcular el área. Entonces, en eso es que yo tengo que también reconocer cómo hacer la gráfica. Bien, vamos a ver qué hora es.